Vamos a comenzar hoy con el camino, a recorrer el camino final del estudio de los profetas menores. Ya llegamos al número 12. Interesante ha sido, no sé qué les pareció a cada uno de ustedes, el hecho de poder compartir este tiempo en el estudio de los 12 profetas menores. No sé si tienen su preferido, si abrazaron a algunos, si identificaron con algún otro, al menos de los que se estudiaron. Creo que vale la pena un poco de cada uno entender la valentía de estos hombres que en obediencia a Dios decidieron ponerse en la brecha, enfrentar a un pueblo que de una memoria muy frágil, de un corazón muy duro, que sin embargo Dios en su gracia y su misericordia prometió y cumplió sus promesas, y aún hasta el día de hoy todavía hay cosas para aquel pueblo y este pueblo, que ahora somos uno, el cual al leer la palabra y al leer las profecías y las promesas de Dios son las que nos llevan y nos motivan cada día a levantarnos y decidir hacer lo correcto para nuestro Dios. Y aquí estamos, hombres, en esta mañana para comenzar el último estudio de los profetas menores. Libro de Malaquías, si tienen ahí sus Biblias pueden abrir el libro de Malaquías. Es el último de los profetas, es el último libro del Antiguo Testamento. Bueno, el libro de Malaquías, si lo queremos poner como un título, el libro de Malaquías es un llamado a creer, Recordemos, o vamos a ver rápidamente acerca de Malaquías. Malaquías, su nombre significa mi mensajero. Malaquías fue un profeta del posexilio, un profeta posexílico. Sí, Malaquías formó parte de algo que se llamaba la Gran Sinagoga. Esta era la Gran Sinagoga, una institución que estaba compuesta por escribas y por líderes religiosos que buscaban perseverar o preservar las escrituras y fomentar la espiritualidad, ¿no? De Malaquías fue parte de este grupo. Su ministerio fue entre el año 440 y 400 antes de Cristo. Podemos ubicarlo más o menos entre el 25 y el 30, ¿sí? Para darle una edad un poco más exacta. ¿Por qué? Porque escribe 100 años después de que el pueblo regresa de su cautiverio de Babilonia. Y este libro se escribe desde Jerusalén. Versículo clave del libro es Malaquías capítulo 3, versículo 1. Ante la necesidad de despertar al pueblo de su letargo espiritual, sí, pareciera que pasan los años y el pueblo no aprende la lección. Entonces Dios le manda un mensaje muy claro con Malaquías diciéndole: yo envío un mensajero que preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel de pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. De la necesidad de líderes espirituales, en el libro podemos encontrar la mención acerca de Moisés y la ley, podemos encontrar la mención de Elías como el profeta. No necesariamente que Elías se iba a encarnar e iba a volver, sino que está hablando claramente de dos personajes que vamos a descubrir en la referencia profética. Porque cuando hablamos de la referencia profética, nos ponemos en claro que el capítulo 3 tiene la referencia más profunda, hablando de dos personajes. En primer lugar, hablando de Juan el Bautista, ¿sí? Que era quien iba a romper el silencio que se va a generar en esta época, porque después de Malaquías, después de que Dios habla a su pueblo a través del profeta Malaquías, comienzan 400 años de silencio profético. Es decir, Jehová ya no se va a comunicar con su pueblo, Jehová no va a traer más palabra a través de profeta. Ojo, esto no quiere decir que esos 400 años son una excusa perfecta para que el pueblo, como Dios no me habla, no va a haber más palabra revelada, no va a haber más dichos de la boca directamente de Jehová, yo haga con mi vida lo que quiera. No era excusa. ¿Por qué? Porque la Torá, la ley, ya estaba escrita. Dios no había cambiado en su forma de pensar y Dios seguía esperando lo mismo de su pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Porque podemos decir ahí, podemos pensar, qué malo Dios, ya no le habló. Por 400 años no se manifestó a través de profetas, ¿no? Porque hubo sacerdotes, hubo personas encargadas de cuidar la ley, de promulgar la ley, de que las escrituras y el hecho de fomentar la espiritualidad sea una realidad. No había excusas. Por eso al final del libro se habla de un remanente fiel, de personas que entendieron esta verdad, que abrazaron esta verdad y se mantuvieron fiel en esta realidad espiritual.
Entonces, de los 400 años de silencio aparece, nos vamos a Cristo en Malaquías. En cada uno de los profetas hemos encontrado a Cristo claramente mencionado. Y Cristo en Malaquías aparece allí en las últimas palabras proféticas del Antiguo Testamento, que siguen revelando la esperanza en la venida del Mesías como Cristo, y también lo menciona como el ángel del pacto. Este es el ángel del pacto, el Mesías. Ahora, ¿cuáles son o cuál es el mensaje que existe en Malaquías? En primer lugar, Malaquías va a tratar la infidelidad de Israel. Malaquías va a reprender a este pueblo por hundirse en la infidelidad y violar el pacto de Dios. Ese va a ser uno de los mensajes que va a traer Malaquías. Y también Malaquías va a hablar acerca de el juicio. Va a hablar del juicio. Dios juzgará a quienes practiquen el mal, pero Él va a salvar y recompensar a quienes lo honran. ¿Cuáles son las enseñanzas prácticas que nosotros podemos traer para nosotros en el libro de Malaquías? Y hoy encontré 3 enseñanzas, quiero compartir con ustedes 3 enseñanzas prácticas. En primer lugar, tenemos una advertencia para nosotros y dice: cuidado con la religiosidad, cuidado con la religiosidad. Malaquías capítulo 1, versículo 10, hay una pregunta directa que dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Hay una confrontación directa conforme a este problema. ¿Por qué? Porque el pueblo había dejado lo que era importante, que era la espiritualidad, ese conectar con Dios, esa comunión con Dios que nace de lo profundo del corazón, para irse por lo superficial, para irse sobre la religiosidad. Y la palabra religiosidad es un término que se utiliza para referirse a la participación excesiva de la religión o la actividad religiosa. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar entonces un poquito acerca de la religiosidad. Es decir, una persona cuya fe es parecida a la fe verdadera, sin embargo no es una fe real porque está impulsada por las creencias individuales o por contenidos religiosos que solo satisface sus necesidades personales. Utilizamos generalmente el término religiosidad para referirnos a aquellas cosas que han sustituido a Dios a través de la religión. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y yo hablaba de espiritualidad al principio y de religiosidad. No son lo mismo, tenemos que tener claramente esto. La espiritualidad es otro tema, vamos a referirnos un poquito para entender, pero la religiosidad tiene que ver con la práctica. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33, nos muestra cómo es el corazón de este pueblo. No había cambiado, no va a cambiar, porque dice lo siguiente: temían a Jehová. Sí, podemos decir, pues eso está bien, temer a Jehová, pero ¿qué pasaba? Honraban a sus dioses, no los dioses de Jehová, porque Jehová no tiene dioses, Jehová es único, ¿sí? Jehová es el gran yo soy. Y dice, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Es decir, nunca habían sacado a Babilonia de su corazón. ¿Entienden esto? La religiosidad que el pueblo traía en ese tiempo de cautiverio era más fuerte que estos 100 años que ahora estaban viviendo en libertad y una supuesta comunión con Dios. No habían logrado sacar esos dioses de su corazón. Por eso vivían la religiosidad. Es decir, otra vez, para que entendamos, cuando hablamos de religiosidad, se produce cuando las personas se centran en las actividades prácticas de la iglesia y no en lo que nosotros llamamos esa comunión personal con Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ojo, tenemos que tener mucho ojo en esto porque el enemigo, que es muy astuto, se dio cuenta que una fórmula le funciona y no la soltó desde el principio. Es decir, tomar una verdad absoluta de parte de Dios, manipularla y entregárnosla para que nosotros la creamos y vayamos en contra de Dios. Lo hizo en el huerto y hoy toma la religión, que quiero decir algo acerca de la religión. A veces como cristianos le hacemos fuchi a la palabra religión, ¿no? Y decimos rápidamente, ¿de qué religión perteneces? ¿A qué religión perteneces? Y nosotros decimos, no, espérame, no soy una religión. Yo vivo una
Relación. Y no está mal esa definición porque eso habla de la espiritualidad. Pero cuando voy a la Biblia, Santiago, que era medio hermano de Jesús, ¿sí?, va a definir a la verdadera religión como aquellos actos de un corazón puro que te llevan a preocuparte por los demás. Es decir, la religión existe. Y no es mala palabra, ¿eh? No es mala palabra. El problema es que a veces nos metemos, o se nos metió ese concepto en la cabeza de que la religión es creada por los hombres, las religiones dividen, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo si hay un solo Dios? No, la verdadera religión es lo que nos lleva a poner en práctica nuestra espiritualidad. ¿Me entiendes? Ahora, que el enemigo nos haya vendido este producto, como lo hizo en el principio, nos haya mostrado el fruto y nosotros lo mordimos y le entramos y dejamos de lado la religiosidad o dejamos de lado la religión para volvernos en religiosos, porque al final dejamos de lado la religión, pero terminamos practicando la religiosidad. Porque nos volvemos en cristianos de domingo, en cristianos de actividades, que si no vamos a la iglesia nos sentimos mal. No estoy diciendo que no hay que ir a la iglesia, no, todo lo contrario. Pero no puede ser el único momento de espiritualidad de nuestras vidas. Nuestra espiritualidad debe ser 365 días al año, ¿sí? Todo el tiempo que seamos conscientes, ¿me entiendes? Esa debe ser. Y poner en práctica nuestra espiritualidad a través de la religión, que es ayudar a los demás. Hablábamos acerca de uno de los profetas, ¿se acuerdan cuando hablamos de la política social? La política social le pertenece a la iglesia, porque la iglesia es quien debe marcar la pauta en una sociedad perdida. ¿Qué puedes esperar de una sociedad que vive en tinieblas y en oscuridad? Que la política social sea suficiente para saciar las necesidades del pueblo sin que les cobre nada a cambio, sin pagar un precio muy alto. Absolutamente no. En cambio, la iglesia bien constituida, con una espiritualidad sana, va a practicar una religión correcta con una política social que impacta al mundo. Pasó en la Reforma. La Reforma fue eso, una política social tomada de una iglesia que venía con ímpetu y que hizo un impacto tremendo en la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Malaquías está diciendo: el problema de ustedes radica en su corazón porque dejaron de lado la espiritualidad para volverse religiosos. Ponen por encima doctrinas que ni siquiera entienden, solamente quieren conocimiento para ensanchar. Son ovejas en engorde. Pero es momento de activar. Un problema, hombres, que enfrentamos en nuestra generación es que convirtamos la verdadera y transformadora fuerza del Evangelio en una religión intelectual, que nunca baje al corazón. Tengamos cuidado con esto en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer como cristianos entonces para evitar la religiosidad? En primer lugar, entender que es un problema o un asunto del corazón. La actividad de la iglesia, la obediencia a los mandatos de Dios, las tradiciones, las discusiones doctrinales no están mal. Al contrario, nos ayudan a crecer y a fortalecer. El problema es cuando estas cosas toman el lugar de Dios en nuestras vidas. Ese es el problema. En lugar de amar a Dios y bendecirlos, hemos abrazado la religiosidad. No es para agradar al ojo, es para disfrutar realmente de la comunión íntima con Dios. Lo que los cristianos debemos hacer es siempre recordar el verdadero evangelio. ¿De dónde nos sacó Cristo? ¿A dónde nos puso Cristo? Estábamos muertos y ahora tenemos vida juntamente con Él. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. ¿Quién dice? Que me lo leen en voz alta, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Wow! ¿Te das cuenta que podemos vivir una verdadera religión a través de una profunda espiritualidad? Porque al final somos nacidos del Espíritu y es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu para que nosotros podamos decirle a Dios Padre, e incluso estemos dispuestos a padecer lo que Cristo padeció. Entonces, no caigamos en lo que cayó el pueblo, en pensar que porque tengo conocimiento, en pensar de que porque simplemente soy un hombre que se esfuerza por hacer las cosas bien,
por tener mi religiosidad a tope, Dios tiene que aprobarme todos mis planes y Dios tiene que estar a mi servicio. Eso es lo que creía el pueblo. Por eso cuestionaba a Dios. Se habían olvidado lo que eran, de dónde habían sido sacados, dónde habían sido llevados. Y claro, eso tenía un costo. Y el costo era una espiritualidad profunda. Era obedecer a Dios, era comprometerse con Dios. Hombres, la religiosidad tiene que ver con hacer que una religión sea nuestro Dios. Ese es el problema de la religiosidad. Cuando en realidad seguir a Cristo es honrarlo como nuestro Dios. Seguir a Cristo es darle honra como nuestro único Dios. 2, algo que también aprendemos y que Malaquías le dice a su pueblo es que Dios se complace cuando obedecemos sus mandamientos. Sí, el cuestionamiento es válido. Muchas veces el cuestionamiento es válido porque nos lleva a una confrontación con Dios. Pero si estás dispuesto a confrontarte con Dios, tienes que estar dispuesto a aceptar lo que Él te dice, sabiendo que lo único que Dios busca de su pueblo, buscaba en aquel entonces y busca hoy de su pueblo, es la obediencia. Es la obediencia. Definimos siempre la obediencia como esa parte fundamental o esencial de la fe cristiana. Nuestro ejemplo máximo fue Jesucristo. Filipenses capítulo 2 describe claramente quién era Cristo. Era Dios. No estimó esto como cosa a que aferrarse, sino que dice que se despojó, tomó forma de hombre, se humilló hasta ser siervo y en obediencia, Filipenses capítulo 2 versículo 8, en obediencia tomó su lugar en la cruz y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muerte de deshonra. Es decir, Dios necesitaba un cordero perfecto sin mancha. Entonces Dios en su corazón desde el principio estaba a ofrecer a su Hijo. Y su Hijo dijo, en obediencia voy y tomo mi lugar. No podemos decir que somos seguidores de Cristo, de que somos discípulos de Cristo y vivir la vida como nosotros queremos vivirla. No hay congruencia en eso. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es buena pregunta, ¿verdad? Es buena pregunta. ¿Se complace Jehová cuando yo voy cada domingo y pongo delante del trono de Dios mis ofrendas de alabanza, de adoración, mis ofrendas en forma práctica, que esos son los holocaustos que hoy ofrecemos, mi vida entregándola a Dios? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que da Samuel? ¿Qué dice? Ciertamente, marca eso ahí en tu hoja. Ciertamente, y si lo tienes en tu Biblia, márcalo más. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hombres, la obediencia se puede definir entonces como el cumplimiento sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. Y en este caso la autoridad la tiene Dios. Y la autoridad es de Dios. Pero la realidad, hombres, es esta. Cada uno de nosotros debe entender que la autoridad en nuestra vida es Dios mismo. No hay más. No hay más autoridad para nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 16, una gran conclusión de un gran mandato que tú y yo debemos cumplir. Porque dice Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este contexto de este versículo está dado cuando Dios dice que debemos ser sal y luz en este mundo. Si nosotros obedecemos ese mandato de brillar en la oscuridad, de darle luz precisamente a este mundo que está más que nunca en tinieblas, que estamos en lo más profundo de la noche y que necesita que la luz brille, incluso darle sabor a la vida a través de la sal, a un mundo tan desabrido y que no persevera en lo que tiene que hacerlo y que no se preserva santo para Dios, esa es la idea de la sal. Entonces debemos entender que lo que nosotros debemos hacer es, si amamos, le obedecemos. No hay de más, no hay otra para nosotros. La palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 2, versículo 16, que Él devolverá el pago a aquellos que no lo escuchan. El pueblo tenía prácticas que Dios no estaba aprobando.
El solo hecho, como decíamos, de casarse con mujeres extranjeras. Y como no les gustaba, se divorciaban. La práctica no era correcta, no era aceptada por Dios. No había motivo para hacerlo. Más que una disconformidad del corazón. Ya habían desobedecido, pues aguántatela. ¿Me entiendes? Cuestionaban a Dios en su autoridad. Le robaban a Dios. Allí aparece en Malaquías: trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Dice Jehová: probadme en esto y verás si no os abriré las puertas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Dios nunca limita sus bendiciones. Quienes limitamos las bendiciones a no creer y a no obedecer somos nosotros. Para que haya bendición en nuestras vidas es fácil la ecuación. Tiene que haber obediencia. Obediencia. Si decidimos no obedecer, porque no es una omisión, lo hacemos intencionalmente, solamente piensas en las veces que has pecado. No omites, no te equivocas. Lo haces, si estás en relación con Dios y eres un hijo de Dios, lo haces con toda conciencia, porque después viene la cruda espiritual. Después viene el Espíritu Santo redarguyéndote, marcándote. Y tú dices: sí, es cierto, es verdad, me equivoqué. Pero lo hice porque en ese momento sentí el impulso de hacerlo. Pues sí, mientras más lejos estamos de Dios, más cerca estamos del pecado. Y la pregunta es: ¿de dónde vienen los problemas del hombre? De nosotros mismos, dice, de nuestra concupiscencia. Recuerda que todavía vivimos con el viejo hombre dentro. Y si nosotros alimentamos a una fiera más que la otra, la más alimentada va a ser la primera en responder. Y si nuestra vida espiritual es mediocre, sin embargo nos alimentamos continuamente del mundo con las cosas que escuchamos, que hacemos, o por simplemente dejarnos llevar por la corriente de este mundo, lo más normal es que vivamos una espiritualidad mediocre y nuestra religiosidad o nuestra religión sea eso, una religiosidad. Yo sé que no seremos perfectos a la hora de nuestra obediencia, pero nuestro deseo, varones, debe ser someternos al Señor y mostrar buenas obras. Ser sal y ser luz. Cuando amamos a Dios, le obedecemos. Y cuando obedecemos los mandatos, nos convertimos en lo que este mundo necesita. Y por último, Malaquías va a hacer el llamado al pueblo y a nosotros, ¿a qué? A declarar con valor y claridad la verdad del Evangelio. Sí, lo que Malaquías representa allí al final, en medio del cuestionamiento del pueblo, es decir: a ver, venga, tómese este grupo y escribe estas palabras, escribe estas memorias, para que no nos olvidemos de dónde nos sacó Dios, dónde nos puso y qué espera de nosotros, y para que otras generaciones, ustedes, remanente fiel, y ahí está la clave, el remanente fiel de aquel pueblo y los que se sumaron después. Es decir, que si tú eres un hijo de Dios, eres parte de ese remanente fiel que permanece hasta el final, esperando el día glorioso de la manifestación del día del Señor, donde Él venga a tomar lo que es suyo. Pero en medio de eso hay silencio, siempre y cuando nosotros no destapemos los oídos. Vino Juan el Bautista, preparó el camino para Cristo. Cristo gritó la verdad del Evangelio. Cristo selló la verdad del Evangelio con su sacrificio, con su muerte en la cruz del Calvario, con su sangre derramada para redención de nuestros pecados. Y ahora nosotros tomamos esta estandarte o esta estafeta para seguir comunicando con veracidad, con claridad, el Evangelio. Dios nos llama, como al pueblo, a volvernos a Dios. Y nuestra responsabilidad hoy en día, hombres, no es distinta. Nuestra responsabilidad debe comprometernos y debemos ofrecer la predicación veraz del Evangelio de Dios. Ninguna práctica en nuestras vidas de idolatría, de corrupción, de abusos debe ser manifestada, sino la predicación de la verdad del Evangelio. Romanos capítulo 10, versículo 1. Pablo, que podemos decir que era el referente número 1 de la predicación del Evangelio, con toda esa pasión, cuando agarra a aquellos cristianos que estaban siendo embebidos por la ley en contra de aquellos que estaban todavía viviendo el judaísmo, dice en el versículo 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. ¿Para qué? Para salvación. Hablamos hoy de aquel Israel espiritual, de aquella nación que está conformada por todos los que son salvos. ¿Me entiendes? Por aquellos que anhelamos la venida del Señor. Yo te digo, si Pablo predicara hoy aquí, se parara aquí con su elocuencia, con su currículum, con su historia, creo que más de uno abriría los ojos así grandote y saldría aquí, o te estaría aquí con
total pasión y aplaudiríamos y diríamos, aleluya, hermano, amén. Eso es lo que necesitamos. Pero Pablo te diría, ok, qué bueno que reaccionaste, ahora acciona. 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 Porque no se trata de una predicación elocuente o de palabras que transforman, porque nuestras palabras no transforman. Es la palabra compartida, la palabra escrita, la palabra que nosotros memorizamos y damos a los demás lo que transforman vidas. Es a través de la guía del Espíritu Santo que nosotros queremos y debemos compartir la palabra de Dios. Algo que te diría Pablo aquí es, ¿saben qué, hombres? No tienen excusas, porque ahora conocen la verdad. Y ahora saben que ustedes siguen el legado de aquel remanente fiel que escribió esto para que no se perdiera. Para que no se perdiera. No hay excusas. Y tanto es así que versículos más adelante, Pablo dice lo siguiente, fíjate. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Dónde leímos esto? ¿En cuál de los profetas menores? Tarea de examen. Pero al final lo que debemos entender es que Pablo está diciendo, hey, qué bárbaro que se les contagie mi pasión, pero que no solamente se les contagie para un aleluya o para aplaudir, sino para ir, porque tienen comezón de oír y no hay quien les predique, no hay quien les diga. Por eso el enemigo está atento y ante la comezón de oír les dice lo que el mundo quiere escuchar, no lo que tiene que escuchar. Por eso viven una religiosidad y viven una espiritualidad a su manera, porque eso ofrece Satanás. Agarra lo que Dios llamó bueno y dice, ¿sabes qué? Es importante tu espiritualidad. Ahí te va la meditación trascendental. Ahí te va las prácticas espirituales que satisfacen para tus deseos momentáneos. Pero no les dice que son pecadores. No le dice que sin Cristo te vas al infierno. No le dicen del amor de Dios. No le dice que el pecado te separa de Dios. Sino que dice, en medio de tu chiquero, allí revolcándote en tu pecado, encuentra paz. Y que nadie te diga nada, porque somos seres individuales y cada quien vive la vida en libertad. En libertad. Satanás consiguió normalizar y legalizar el pecado, mientras la iglesia se sigue escondiendo. Es hora de predicar, es hora de compartir. Y no pongas excusas, porque la palabra de Dios dice que Dios usa gente ordinaria, gente común, para compartir su historia de redención extraordinaria. Simplemente tiene que haber en nuestro corazón una convicción y un deseo de hacer lo que tenemos que hacer. Primero en obediencia, viviendo una espiritualidad profunda para que nuestra religión impacte la vida con un mensaje de redención extraordinario. Te dejo un par de preguntas para reflexionar en esta mañana. ¿Cómo te ve tu familia? ¿Cómo te ven tus compañeros de trabajo? ¿Qué saben de ti? ¿Cómo te ve la gente a tu alrededor, la gente en tu colonia? ¿Qué saben de tu espiritualidad? ¿Hay suficiente confianza para que cuando tengan un problema vengan y te digan, cuéntame, ¿cómo le haces? ¿Qué es lo que hace que haya tanto gozo en tu vida? ¿Qué es lo que hace que ante los problemas nunca te quebrantes? O si te quebrantas, te levantas más fuerte que antes. Y es la oportunidad que Dios nos da. Crisis. La meditación de los orientales es, crisis son oportunidades. Crisis no es tirarme al piso y lamerme mis heridas para ver quién me levanta. Crisis son oportunidades. Y estamos en una crisis espiritual tan grande en este mundo que nosotros debemos aprovechar esa oportunidad. Pero si no vivimos una vida de convicción, de fe, de obediencia, con una espiritualidad profunda, va a ser muy difícil. Hombres, nuestras familias, amistades, compañeros de trabajo, vecinos, necesitan escuchar que Dios los ama. Necesitan escuchar que Él envió a su Hijo Jesús a morir por sus pecados para que ellos puedan tener también vida y vida en abundancia. Al final del mensaje de Malaquías, incluso de la Torá completa del Antiguo Testamento, de la ley, es esta. Todo esto no tiene validez ni cumplimiento si no está Cristo. Nada en esta vida tiene validez si Cristo no está en nuestras vidas. Queremos darle un sentido, queremos darle una real transformación a este mundo.
lo que este mundo necesita es de Cristo. Y Dios puso en nosotros, dice su palabra, este gran tesoro, sí, claro, en vasos frágiles. Sin embargo, nosotros tenemos que ser vasos de honra que se hacen fuertes en Dios a la hora de compartir el Evangelio. No importa cuánto sufras, recuerda, Cristo sufrió más. No importa cuánto padezcas, Cristo padeció más. No importa cuánto te rechacen, a Cristo le rechazaron más. Y si decimos amar a Dios y amar a Cristo, en obediencia debemos hacer lo que Él espera de nosotros. Y nosotros honramos a Dios cuando predicamos el Evangelio. Amén. Vamos a terminar en esta hora. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Señor, en esta hora llegamos delante de tu presencia agradecidos por la tenacidad del mensaje de Malaquías. No es fácil, no era fácil, Señor, para él traer este mensaje que confrontaba a un pueblo que estaba enemistado contigo, que cuestionaba tu ley. Sin embargo, él lo hizo dejándonos un ejemplo claro de cómo debe ser nuestro proceder. Sabiendo que lo que a él lo sostenía era el temor que él tenía hacia ti y el deseo de obedecerte en cada paso que daba y el mantener encendida la llama de la esperanza que es en Cristo Jesús. Y es por eso que rogamos para que el mismo Espíritu que obró en Malaquías obre en nuestras vidas, que podamos salir de nuestra zona de confort, Señor, de nuestra religiosidad para vivir una espiritualidad real, profunda, que podamos como tu pueblo, como tu iglesia, como aquellos a quien tú has encargado el Evangelio, de decidir obedecerte cada día. Y si caemos, nos levantamos, Señor, y seguimos adelante, para que de esa manera podamos entregar claramente y verazmente tu Evangelio. Evangelio que tiene poder para transformar vidas, para transformar familias, para transformar colonias, para transformar estados, para transformar países, para transformar este mundo que vaga en la oscuridad, sin Cristo y sin esperanza. Perdónanos por no hacerlo a tiempo. Ayúdanos, Señor, a ponernos al día con esta verdad. Es el deseo de nuestros corazones. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.